y la transcripción. Perfecto. Entonces, bienvenidos nuevamente. Esta ya es la segunda y última sesión de esta CIPAS de Norma Zapa. Como les contaba el día de ayer, yo fraccioné este tema en dos porque, pues digamos que ambos son muy extensos, pero la idea es poder como detenernos un poquitico y revisar cómo se hacían las citaciones que le hicimos el día de ayer. Y hoy nos vamos a centrar en las citaciones. De todas formas, vamos a hacer un repaso un poco de la parte general de lo que son las normas APA para que nos quede claro. Y comencemos. ¿Listo? Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que tengan, recuerden, levantan la mano y con muchísimo gusto estamos pues para poder resolver las dudas. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Nuevamente, ¿qué son las normas APA? ¿Para qué utilizarlas? Y vamos a hacer, centrarnos al final en la parte como más grande y más fuerte en las referencias. Entonces, vuelvo y me pregunto, ¿qué son las normas APA? Entonces, vamos a hacer, esta vez les traigo otro juego. Entonces, voy a dejar de compartir. Y como hicimos el día de ayer, les pido que si tienen a mano su celular, pues lo utilicen, lo pongan allí, lo tengan a mano para hacer el juego. Como el día de ayer, este es un juego de Kahoot. Recuerden que Kahoot mide, es una página de gamificación de uso libre que nos permite hacer juegos didácticos, interactivos. Entonces, en esta ocasión vamos a volver a explorar sobre las referencias, ¿cierto? Y las citaciones. Entonces vamos a recordar algunas cosas que vimos ayer y vamos a conocer otras nuevas. Entonces, ¿cómo entran? Entran a kahoot.it y le dan este código y nos inscribimos. Vale, ya están 3, Karina, Santiago, perfecto. ¿Cuántos somos en este momento en la sesión? Uy, ya somos varios. Entonces los que alcancen, creo que esta versión solamente me va a dejar que 10 personas se conecten. Vamos 4. Bienvenidos todos los que están llegando. Comenzamos nuevamente con Kahoot, un juego para activar conocimientos, para recordar lo que aprendimos ayer y ver qué cosas nos quedaron bien o qué cosas hay que mejorar, ¿vale? ¿Alguien más? Recuerden, kahoot.it, en su celular lo busca y les va a aparecer una página azul donde les pide un código, el PIN del juego, que es este de aquí arriba. Entonces, para que nos vayamos registrando y juguemos. Bueno, espero que al menos otros 3 personas más se puedan unir al juego para que sea más interesante. Nicole Valeria, Marcela, Karina, Santiago, Laura. 2 personas más y comenzamos. Al menos. Los demás que no ingresen al juego, pues vamos repasando. Dos más, ¿quién nos falta? ¿Quién dijo sí? ¿Quién quiere unirse al juego? Hay 6, una más y comenzamos. Bueno, pues comencemos con estas 6 y los demás vamos repasando. ¿Listo? Entonces, iniciemos, chicos. Ya estamos sí, ya estamos 6. Vamos a empezar. He cambiado algunas preguntas. Esto es sobre citas y referencias. ¿Verdadero o falso? ¿Las citas y las referencias son lo mismo? ¿Se acuerdan? ¿Será verdadero o falso?
Perfecto. Es falso. Son cosas completamente diferentes. Ese era un regalo del día de ayer. Entonces, ¿cómo vamos la puntuación? Bueno, vamos con Laura punteando. Una pregunta de opción múltiple. ¿Cuántos tipos de citas hay? ¿4, 2, 1 o 3? ¿Cuántos tipos de citas hay? Recordemos un poco de lo que hablábamos el día de ayer, que explorábamos completamente qué son las citas y cómo se elaboran. Vamos a ver cómo nos fue con esa respuesta. Perfecto. Existen dos tipos de cita. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Nadie se acuerda? Dos tipos. Las textuales, ¿cierto? Perdón, las directas, que son las textuales, y las indirectas. ¿Listo? Entonces, sigamos. Bueno, vamos a ver quién va. Laura sigue de primera. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de citas? Y ya les di la respuesta. Es compuesta articulada, directa e indirecta, inductiva o deductiva o mixta y lineal. Les acabo de regalar esos punticos. Perfecto. Directa e indirecta. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Karina va quemándose porque va con 3 preguntas seguidas correctas. ¿Verdadero o falso? ¿Las citas cambian dependiendo del texto? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Será verdadero o falso? Es falso. Las citas siempre la forma como se organizan, como se crean, es de la misma manera. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Las referencias cambian dependiendo del texto? ¿Qué nos acordamos de lo que hablábamos? ¿Será verdadero o será falso? Y es verdadero, sí cambia. Ahora, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Cómo existen unas fórmulas para poder elaborar esas referencias. ¿Listo? Pregunta de opción múltiple. Las citas textuales también se pueden llamar como las textuales, citas narrativas, citas parentéticas, citas directas, citas yustapuestas. Citas textuales son también llamadas como, ¿se acuerdan? ¿Cuál de esas opciones será? Perfecto, citas directas. La mayoría gana. Muy bien, citas directas o citas textuales, que pueden ser cortas, ¿cierto? Menores de 40 palabras o extensas cuando son de más de 40 palabras. Laura, imbatible. Vamos con una pregunta de opción múltiples. ¿Qué elemento requiere una cita indirecta o de parafraseo? Texto parafraseado, apellido del autor, año. Texto entre comillas, apellido del autor, año. Texto parafraseado, título del texto, apellido del autor. O texto parafraseado, apellido del autor y la fuente. ¿Cuál de esas será la verdadera? Muy bien, la primera. Cuando nosotros hacemos una cita indirecta, o sea, que nosotros parafraseamos lo que dice el autor, o sea, lo decimos con nuestras propias palabras, necesitamos tener el texto parafraseado, ¿cierto? Lo que nosotros estamos contando de ese texto. Y para hacer la cita necesitamos el apellido del autor y el año, como mínimo. Bueno, Laura, imbatible, vas bien arriba. Vamos con una de opción múltiple.
Cuando me interesa una cita que he encontrado dentro de un texto, ¿qué debo elaborar? ¿Una cita directa? ¿Una cita de parafraseo? ¿Una cita indirecta o una cita secundaria? Cuando yo encuentro una cita dentro de un texto y esa cita que está dentro de ese texto me interesa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, solamente una persona acertó. Ese tipo de citas que debo elaborar cuando yo encuentro un fragmento que me interesa, pero es una cita, se llama cita de citas o cita secundaria. Perfecto. Y vamos con la última. Las referencias son también llamadas bibliografía, colección de autores, fuentes o índice. ¿Cuál será? Muy bien, bibliografía o referencias bibliográficas. Perfecto. Entonces vamos a ver el podio de este juego cómo quedó. Santiago quedó en tercer puesto, muy bien. El segundo puesto fue para Marcela y el primer puesto, creo que ya lo sabemos, para Laura. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de esta actividad, que les haya ayudado a refrescar en los conocimientos que teníamos sobre las citas. Y ahorita nos vamos a centrar en, pues, en explorar qué son las referencias. ¿Listo? Entonces, yo les contaba que vamos a repasar qué son las normas APA. Muy rápidamente, porque pronto hay compañeros que no estuvieron el día de ayer. Las citas APA son un conjunto de citas que provienen de la psicología, de la Asociación Americana de Psicología. Ya van por la séptima edición y básicamente son unas reglas de escritura. Yo les contaba el día de ayer que escribir cuando estábamos en el colegio es una cosa y en la tarea número 2 ustedes comenzamos con un texto que es lo más sencillo, que es un texto autobiográfico, ¿cierto? Pero ya vamos a adentrarnos en la escritura universitaria y para escribir de manera como escribe un ingeniero industrial, un administrador de empresas, un psicólogo, tenemos que aprender a escribir de la manera científica y eso nos va a ayudar las normas APA. ¿Por qué hay que utilizarlas? Básicamente porque ella nos permite identificar las ideas que nosotros retomamos de otros autores e incluimos en nuestros textos, ¿cierto? Por tanto, nos sirve para dar créditos a esos textos que hemos leído y que estamos incluyendo. Entonces, es básicamente eso, reconocer que existen otros autores, otros textos que nosotros retomamos y nosotros estamos incluyéndolos allí. Y que esos otros textos que incluimos nos van a permitir argumentar, ampliar nuestra argumentación, contraargumentar, que haya un diálogo de saberes, ¿cierto? Que yo pueda hablar con esos autores allá, así hayan fallecido, así estén en otro continente, así no los conozca nunca, pero digamos que de esa manera, hacer un buen uso de las citaciones y de las normas APA nos va a permitir ver eso en los textos. Les contaba que las normas APA, básicamente hay unas que son de fondo, que es lo que hemos explorado en estas dos reuniones, que tiene que ver con las citaciones y con la referenciación, y otras que son de estilo. Cuando hablo de estilo es más qué tipo de texto utilizo, qué tipo de papel, las márgenes, las sangrías. Estos son unos datos que yo les brindo, pues, porque esto viene en las normas APA, en esta última versión. Podemos utilizar al menos cuatro tipos de fuentes: Tiny Romance, tamaño 12, Calibri, Arial y Georgia tamaño 11, como son las más utilizadas. Pero no se vayan a quemar las pestañas tratando de copiar esto y preocupándose
por cómo las voy a utilizar. Les cuento que en el curso de competencias comunicativas, en el curso al que pertenece este CIPAS, que estamos elaborando, que estamos realizando el día de hoy, nosotros les brindamos algo que se llaman las plantillas. Para cada tarea les vamos a entregar una plantilla en la cual lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar lo que está en otro color o subrayado por lo que ustedes adelanten. Y ya el texto en sí está con las márgenes, con el tipo de letra, todo organizado para que por lo menos esto de forma de norma ZAPA aparezca allí. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las referencias. Y antes de pasar, quisiera preguntarles, compañeros, ¿ustedes les quedó alguna duda de lo del día de ayer? ¿Les surgió ya cuando llegaron a la casa o cuando soltamos pues la, acabamos la reunión? ¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen alguna duda o algo por aclarar sobre las citas? Nada. Yo sí. Listo, dime, Laura. Es que hoy estaba realizando un trabajo y me surgió una duda respecto a las citas que, por ejemplo, no tenemos, nos falta un dato. Entonces, que no tengo el autor, la fecha. Perfecto. Eh, Te voy a mostrar, bueno, me voy a adelantar, eso lo había puesto acá, voy a poner hasta el final. Espera, me va a salir mejor, espérate, para no marearlos pasando la presentación. Existe una tabla, ya se las voy a mostrar, denme un par de segundos, en la cual se resume qué es lo que la información, cuando hay una información faltante que se debe colocar. Entonces, 2 segundos, comparto nuevamente para que observemos eso. Entonces, muchas veces pasa lo que dice la compañera Laura. Nosotros estamos en un texto, pero, o en internet buscando una información, pero no tenemos información del autor, o no tenemos la fecha, el año, o no tenemos la página, o no tenemos la fuente, bueno, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a las citas? Si no tenemos el autor, o sea, no sabemos quién lo escribió, eso pasa sobre todo en los periódicos, ya lo vamos a ver en un ejemplo más tarde, cuando hagamos la referencia. Nosotros, si nos hace falta el autor, tenemos que colocar el título, ¿cierto? En la cita y colocar el año. Entonces se haría, si es parentética, o sea, si colocamos la información entre paréntesis, sería título de ese texto, coma el año, ¿vale? O si no, si es de forma narrativa, o sea, colocando la información por fuera, coloco el título del texto y lo mínimo que tengo que colocar entre paréntesis es el año, ¿vale? Si nos falta la fecha, esa es muy sencilla. Se utiliza S.F, que significa sin fecha. Entonces, lo mismo, cuando vamos a elaborar la citación, ¿cierto? Dentro del texto, vamos a colocar el apellido del autor, coma, en vez de año, colocamos S.F. sin fecha y ya tenemos la cita, ¿vale? Como cuando tenemos el título, bueno, ahí no hay problema con la citación, sino con la referenciación. Si no tenemos ni autor ni fecha, entonces utilizamos el título del texto, coma, S.F. sin fecha. Y listo. Con eso di respuesta a tu inquietud, Laura. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a devolvernos otra vez al principio y vamos a centrarnos en las citaciones. Como les decía, las citaciones, perdón, las referencias, qué pena, se me lengua la traba. Las referencias es lo mismo que antes llamábamos, o en algunos casos llamamos
la bibliografía o referencias bibliográficas. ¿Cierto? Es una sesión de nuestros trabajos que nosotros colocamos siempre al final y nos ayuda a identificar cuáles son los textos que están relacionados con las citas que hemos colocado. ¿Eso qué quiere decir? Que para cada cita hay una referencia al final, ¿cierto? Nosotros podemos colocar varias citas sobre el mismo texto, pero al final en las referencias se tiene que identificar ese texto. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, por medio del apellido y del año. Esos son los elementos que van a ayudar a identificar cuál es la referencia bibliográfica que corresponde a una cita que he incluido en el texto. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Entonces, siempre van al final del texto, ¿cierto? Antes de los anexos, sobre todo cuando hacemos trabajos de grado, se colocan antes de los anexos. ¿Y qué se coloca allí? Todas las fuentes que nosotros hemos consultado. Y para cada tipo de fuente va a haber una forma diferente para referenciar. Entonces, va a ser diferente la referencia de una publicación periódica, o sea, de un periódico, de una revista, de un libro, de un informe, de una conferencia o una presentación, de una tesis, bueno, de una página web, de un video de YouTube, de toda fuente voy a utilizar una referencia o voy a elaborar una referencia diferente. Pero digamos que lo interesante de las normas APA es que, ya lo vamos a ver, hay cosas que se repiten, ¿cierto? Hay cosas que son constantes. Mínimo ya conocemos tres. Al menos, sí, tres. Una que es el autor, ¿cierto? El apellido del autor, el año y al menos la fuente o el nombre del título. Entonces, vamos con calma, ¿cierto? Vamos a hablar y yo les voy a mostrar esas fórmulas y luego les voy a enseñar una forma sencilla para que ustedes encuentren y elaboren sus referencias. Entonces, si es un libro, muy sencillo. Si es un libro con un autor, colocamos el apellido del autor, las iniciales del nombre de ese autor. Si son dos autores, entonces sería el apellido del segundo autor, el primer apellido, las iniciales de ese segundo autor, de su nombre, el año entre paréntesis, el nombre del título en cursiva, la edición y la editorial. Veamos un ejemplo. Berrío, Pablo Andrés, año 2018. El título del libro se llama Muerte de Andrés Valdivia, primer gobernador de Antioquia, 1569-1575. ¿Cuál es la editorial? Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ¿Listo? Si el libro, porque pasan algunas veces que el libro es una compilación de autores, de 10, 20, 30 autores, y para no colocar todo el listado de los autores, uno coloca el editor. El editor es la persona que al final revisa todo el texto, ¿cierto? Y le da coherencia. Entonces, ¿qué coloco? El apellido del editor, las iniciales de ese editor, entre paréntesis coloco la palabra ED, esas iniciales significa que es el editor, el año y de ahí en adelante todo lo demás. El título y la editorial. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este es un libro que se llama Construcción y Crítica de la Psicología Social. Es de una señora Maritza Montero. Para los psicólogos se lo recomiendo y también los trabajadores sociales que hayan en sala. Es un muy buen libro. Entonces, ¿qué pasa con los libros físicos? Cuando uno los abre, en la segunda hoja va a encontrar una información de esta manera. Y ustedes se preguntarán, bueno, hijo de pucha, ¿yo cómo hago para elaborar la cita? Muy fácil. Entonces, ¿dónde está el nombre de la autora o el autor? ¿Dónde lo encuentro? Maritza Montero. Ya tengo un dato, el apellido. El segundo, ¿cuál es? El año, ¿cierto? ¿Dónde está el año? El año lo encontramos acá. Es más, lo encontramos en varias partes.
O sea, principalmente está acá. Este primer año es el año que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de ese libro? Construcción y crítica de la psicología social. Este es el título. Y bueno, ¿y cuál es la editorial? Bueno, la edita Artropos Editorial. Entonces, ¿cómo se construiría esa citación? Muy fácil. Montero, M. de Maritza, año 1994, que lo veríamos ahorita. El título del texto es Construcción de la crítica social, ¿cierto? De la psicología social, perdón, primera edición, y la editorial Artropos. Entonces, son fórmulas que tenemos que vamos llenando, tenemos que tener en cuenta. Vamos con otro tipo. Autor, perdón, para una revista o un periódico. Entonces, tenemos lo mismo, apellido del autor, el primer apellido, las iniciales de su nombre, si hay un segundo autor, lo mismo, el apellido, las iniciales de su nombre, la fecha de la publicación, el título del artículo, el título de la revista, aquí se requiere volumen y número, rango de páginas, ya lo vamos a ver en el ejemplo, y el enlace si es un artículo digital. Si es físico, pues solamente hasta acá. Entonces veamos dos ejemplos. Este tiene dos autores. ¿Cuál es el primero? Parker, ¿cierto? Y el segundo es Roy, año 2001. El nombre del texto se llama La depresión en adolescentes, una revisión, ¿cierto? Está en una revista una revista que se llama eh, Periódico de Psiquiatría de Australia y Nueva Zelanda. Volumen 35, el número de de esa revista es la número 5 y este es el rango de páginas, o sea, este artículo está en estas páginas. Si es un solo autor, entonces tenemos el apellido, la inicial, el año, ¿cierto? Aquí está el nombre de ese artículo y la revista es la revista Nature, volumen, año y esta es una revista digital. Bueno, yo ahorita les decía que uno también a partir de la referencia saca la cita, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la citación para el primer ejemplo, el del Parker? ¿Qué elementos tendríamos? ¿Cómo elaboraríamos esa cita? ¿Sí me entiende la pregunta? Según lo que entiendo, sería Parker G y Roy K. 2001 y las páginas 572 a 580. Sí y no. O sea, sí, claro, tú detectaste los autores, pero acuérdese que en las citas yo solamente voy a colocar los apellidos. O sea, solamente sería Parker y Roy, no más. Entre paréntesis, si lo coloco entre paréntesis sería, abro paréntesis, Parker y Roy, coma, 2001. Y si voy a retomar algo en la página 72, entonces, perdón, 572, colocaría P 572. O simplemente colocaría Parker y Roy, 2001. Y listo, ¿vale? ¿Sí van entendiendo la correlación que hay entre las citas y las referencias? Sí, Espero tutor, que ya sí, mucho más claro. espero que sí. Igual vamos a hacer un ejercicio más adelante. De un periódico que es muy parecido al de las revistas. La mismo inicio, el apellido del autor, ¿cierto? Iniciales del autor, de sus nombres. Si hay un segundo autor, lo mismo, su primer apellido y sus iniciales. En este caso, tendría que colocar el año de la publicación y luego coloco coma, día y mes de la publicación. El título del artículo, luego el título del periódico y el enlace del artículo si es digital.
Entonces veamos el ejemplo que está allí. Dice, Cruz Nates en el 2020, el 13 de abril el 13 de abril escribió salió esta publicación que se llama Ponen freno a la guerra de los Ponen freno a la guerra de los petroprecios, logra acuerdo de la OPEC. ¿Dónde salió? ¿En qué periódico? El Universal. Y aquí está el enlace digital. Vamos a ver un ejemplo retomado el día de ayer. Este es un artículo del New York Times, ¿cierto? En español. Y el título se llama Una economía bonita. La industria migratoria del Darién es un lucrativo negocio, ¿cierto? Eso es un texto, pues, que apareció en el New York Times. Entonces, esto es un pantallazo de esa página. Entonces, ¿qué información encuentran allí en la pantalla para hacer la referencia? Voy a volverla a colocar acá lo que necesitamos. Necesitamos información del autor, la fecha de la publicación, el título del artículo, el título del periódico y una información del enlace si es digital. Entonces, ¿dónde la encontramos? ¿Ustedes dónde la ven? ¿Qué encuentran? ¿Qué ven en la pantalla? Sería Turkewitz J, Mm, exacto, ese sería nuestro primer, el autor. el autor, muy bien. ¿Cuál Fecha sería? Ajá, ¿cuál sería la fecha? 14 de septiembre de 2023. ¿Sí? O Perfecto, la ¿cuál de sería? actualización. ¿Cuál se pondría? No, sería la fecha de la publicación. Ah, listo. La El actualización es título, la última revisión que se le hizo en el diario, pero la fecha de publicación es el 14 de septiembre. ok. El título, Una economía bonita, la industria migratoria del Darién es un lucrativo negocio. Perfecto. Y el periódico The New York Times. The New York Times. Perfecto. Ahí tenemos los 4 datos que necesitamos para construir la cita. Perdón, la referencia. Si necesitamos citarlo, pues simplemente nos quedamos con los primeros 2 datos. Turkey, ¿cierto? Turkewitz, como se escribe, como se lee. Y el año 2023. Ya con eso tendríamos una cita, pero como es una referencia, necesitamos toda esta otra información. Entonces, ¿cómo quedaría? Turkewitz, ¿cierto? J, la fecha, 2023, 14 de septiembre. ¿Se acuerda que primero colocábamos el año, coma, 2000, la fecha, el día y el mes? Luego, el nombre, una economía bonita. La industria migratoria del Darién es un lucrativo negocio. Periódico, The New York Times. Y lo demás, ese es el enlace, pues, la URL de donde saqué el periódico, que no, que lo pongo allí. Bueno, igual o sea, les estoy mostrando los textos que más consultamos. Otro tipo de texto que nosotros consultamos y referenciamos muchísimo son las tesis. Tesis de pregrado, de maestría, de doctorado y demás. Entonces, volvemos a las fórmulas. Siempre es el apellido, el primer apellido del autor, coma, las iniciales de sus nombres, la fecha, que en este caso sería solo el año, el título de la tesis. Y eso sí, para diferenciar lo que es una tesis, hay que colocar entre corchetes, ¿cierto? Eso se llaman corchetes, los cuadrados. Tesis de tipo de grado, ¿cierto? Nombre de la institución que otorga el grado y se cierra. Y luego se pone la base de datos de donde se retomó el repositorio. Veamos un ejemplo. Aquí dice Barreto, que es el apellido, las iniciales. ¿En qué año? 2015. Fundarbit, una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombiana.
Eso es una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia y se encuentra en el repositorio institucional de la Universidad Nacional. Entonces, eh, no tenía a mano muchos ejemplos, retomé el de mi maestría, que es este, es el de uso de las prácticas sociales como dinamizadoras del territorio, la memoria, caso territorio de convivencia y paz, de Lerma. Entonces, ¿qué información tenemos allí para elaborar la referencia de esta tesis? Los escucho. Nieto, J. Exacto, ese señor llamado Javier Alonso Nieto. Muy bien, 2000, perfecto. 2020, Ajá, 2020, que está abajo. Muy bien. proyecto de grado para optar el título de Magíster en Comunicación. Exacto. Primero iría el título, que sería este de aquí arriba. Y lo que tú dices, ¿qué tipo de trabajo de grado es? Muy bien. Entonces, y esta es otra información que muchas veces, como nosotros descargamos los documentos, cuando encontramos un trabajo de grado, de pregrado, de maestría, de doctorado, de especialización, las universidades tienen algo que se llaman los repositorios, que sería esto. Y la información final, que sería el URI o la URL para encontrarlo, sería la siguiente. Entonces, al construirlo, quedaría de la siguiente manera. Nieto JA, ¿cierto? Año 2020. El título, pues, el uso de las prácticas, bla, 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 que es una tesis de maestría de la Universidad Autónoma de Occidente y el repositorio. Entonces, como ven, toda esa información está contenida la encontramos en el documento y en la URI. Entonces, eh, digamos que es una forma fácil, pues, de ir repasando y de ir encontrando. O sea, es como detectar cuáles son esa información importante que tenemos que utilizar en esas fórmulas. Cuando hablamos de medios audiovisuales, ¿qué quiere decir? Una película, una grabación, un cassette de audio, un LP, ¿cierto? Un track de alguna canción. Entonces, la fórmula es la siguiente. Comienzo lo mismo. Apellido, iniciales del autor, año, el título de la obra, de la canción, de la película y demás. Y entre corchetes colocamos el tipo de obra. Película, canción, ¿cierto? Video, compañía productora, sello discográfico o museo donde la encontramos, ¿cierto? La ubicación, ¿cierto? Y la URL. Entonces veamos este ejemplo. Cemic, CMX R, 1994, Forrest Gump, ¿cierto? Es una película y la compañía productora sería Paramount Pictures. Lo mismo para episodio de podcast. Ejemplo, Diana Uribe, ¿cierto? Entonces, Uribe de, que es la presentadora, el año 2019, 20 de agosto, sobre todo porque esto es un capítulo, que él fue el movimiento de juntas, episodio de podcast, donde lo encuentro en las historias de Diana Uribe en la Radio Nacional y lo puede encontrar acá, en esta URL. Una canción. La autora es Totola Momposina, ¿cierto? En ese caso, chicos, cuando es un artista como Totó, se coloca todo el nombre. Cuando es la fuente o el autor es un periódico, se coloca, ejemplo, Diario del Universal completo. El año en que se elaboró esa canción, 2015, nombre de la canción, La Cavación. Canción, entre corchetes. ¿Dónde lo encuentro? El álbum se llama El Tambolero y la empresa que lo produjo es MTM Limitada.
Bueno, cuando hablamos de medios en línea, estamos hablando de sitios web, ¿cierto? Videos y demás que encontremos en Internet. Entonces, la información es la misma. Autor, ¿cierto? El apellido, las iniciales, el año, la fecha, el nombre, pues, de la publicación, descripción del material audiovisual, sitio, fuente y fecha de consulta y si tenemos la URL. Ojo, la fecha de consulta solo si tiene una fecha de publicación, ¿cierto? O de actualización. En este caso sí se pondría. Ejemplo, Rodríguez, el apellido, las iniciales, 2020, la fecha, 27 de junio, Joseph Schumpeter, el hombre que predijo el fin del capitalismo y que es clave para entender la economía de hoy. Esto es un video, ¿cierto? De la BBC Mundo. Ya está aquí la URL. Y estas son las referencias jurídicas. Por lo general, siempre el nombre del decreto, ¿cierto? O sea, la fuente, quien la elaboró, la Constitución Política de Colombia, fecha, donde la encuentro, ¿cierto? Y la fuente. Entonces, ustedes, aquí nos quedó al revés. Bueno, en cuanto a una ley, bueno, ¿cómo se harían las leyes? Pero no se me angustien. O sea, hay un montón de fórmulas, pero quiero mostrarles, yo les diría, no es una trampa, ni es un chancuco, pero digamos que son las herramientas que nosotros tenemos para poder encontrar cómo hacer una referencia actualmente, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles una herramienta que va a convertirse en aliado número 1 de todos nosotros cuando tengamos que hacer una cita. Entonces, ¿qué es Google? Entonces, San Google, si nosotros no sabemos, vamos a hacerla. Uno puede hacer una búsqueda. Entonces, ¿cómo citar video de YouTube en APA? Entonces, siempre buscamos la primera registro que nos sale, porque se nos dirige directamente a las normas APA. Entonces, aquí nos va a mostrar cómo hacemos una referencia bibliográfica. Entonces, mire que aquí nos da la fórmula. Nombre del autor. En este caso, recuerden que siempre, si encontramos el nombre completo, sería apellido, coma y las iniciales. O entre corchetes, nombre del usuario de YouTube, la fecha. Cuando hablamos de fecha sería el año, coma, el día y el mes. El título del video, coloco video y al final coloco la URL de YouTube. Otra cosa que quisiéramos buscar, que ustedes tengan en este momento alguna inquietud. Por ejemplo, una página web. Ya la habíamos visto, igual aquí nos aparece. ¿Cómo citar una página web? Recuerden que siempre es la primera, les recomiendo que abran la primera. Y aquí nos muestra todas las fórmulas para abrir una página, crear una página web. Entonces, si es una página web con contenido estático, o sea que es una empresa que siempre está la misma información, vamos a colocar apellido, ¿cierto? La inicial, apellido, pues los autores, la fecha, el título del artículo, cuál es la página web el título del artículo, el nombre del sitio web y al final la URL. Si tiene actualizaciones constantes, o sea, son páginas web que están subiendo información, entonces yo tengo que colocar lo mismo de lo anterior, pero después del nombre del sitio web tengo que colocar que fue recuperado el día y el mes y el año en que lo recuperé. Porque
es como mostrar evidencias que yo revisé en tal fecha y esta era la información que había. ¿Cierto? Si encontramos un formato especial, ¿eso qué quiere decir? Que encontramos en una página web un documento de Word, de Excel y demás. Bueno, es lo mismo de lo anterior, el título del archivo, pero coloco entre corchetes que es un archivo de Excel. ¿Cómo vamos? Muy difícil, muy lleno de información, se me están asustando. Quiero escucharlos, que el día de hoy han estado muy callados. Muchas reglas. Sí, sí, tiene muchísimas reglas. Pero digamos que lo bueno es que nosotros tenemos a San Google. Busquen en Google. Si ustedes tienen dudas, están consultando un documento y no saben cómo citarlo, no está dentro del documento que ustedes están revisando, buscan en Google y Google les da la fórmula de cómo escribirlo, ¿vale? Lo importante es que siempre tengan que identifiquen que hay que tener un autor, que hay que tener el nombre del autor y los apellidos, ¿cierto? Si no tengo el nombre del autor, el título del texto, ya vamos a verlo para acabarlo de completar. Pero digamos, también la información de la fecha y la información del título. Eso es lo mínimo que debemos tener para poder construirlo. Vamos a hacer un par de ejercicios muy chiquiticos sobre las citaciones. Entonces, vamos a ver este ejercicio. ¿Cuál sería la referencia para esta cita? ¿Qué vemos en esta cita? ¿Qué información hay en esa cita que estamos allí, que está en zapote, en naranja? Autor y fecha. Autor y fecha. Levi Strauss es un sociólogo, ¿cierto? Antropólogo, y el año 1972. ¿Cuál de estas tres corresponderá a esa cita? ¿Cuál será la fuente de esa cita, la referencia? La segunda, La segunda. ¿Por qué la segunda? pues según lo que veo, la trampita está en la fecha. En la fecha, exacto. Entonces, ojo, uno puede leer muchos libros de un autor, ¿cierto? Pero uno cómo los diferencia cuando los va a referenciar en la fecha. Y si hay, entonces en este caso, la que correspondería a esta cita sería esta referencia. Eh, hay algunos casos en que, digamos, tienen fueron editados en el mismo año. Digamos que hubiera sido 1970. ¿Cómo se diferenciaría? A la primera, 1970, le coloco 1970A y a la segunda, 1970B. Y en la cita tendría que colocar Levi Strauss, 1970A o B, dependiendo a cuál me estoy refiriendo, ¿vale? ¿Sí me hago entender? Bueno, espero que sí. Veamos para este ejercicio. Esta es la fuente, la referencia. Ahorita vamos a hacer el ejercicio al revés. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la cita que correspondería? La primera. ¿Por qué la primera? Están los apellidos de los tres autores y la fecha. Perfecto. Muy bien, es esa. Además, recuerden que cuando nosotros estamos haciendo las citaciones, ¿cierto? La primera vez que citamos a un texto que tiene muchos autores como esta, como en este caso, a Famer, a Duchamp, Leonard y a Ross, la primera vez los copiamos a todos. Y si vamos a volverlo a citar, tenemos que colocarlo de esta manera. Famer et al. ¿Se acuerdan qué significa et al? ¿Y los demás? Y todos los demás.
Perfecto. Entonces esa es la manera, ¿listo? Y volvamos al cuadro. Que si nos falta información, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿de dónde la retomo? ¿De dónde la saco? Entonces, ahorita centrémonos en lo de las referencias. Si yo no tengo el nombre del autor, voy a colocar, para hacer la referencia, ¿cierto? Bibliográfica, coloco el título. Y si es un periódico, pues coloco el título del nombre de ese periódico. O sea, si fue en El Espectador, colocaría El Espectador. En el caso del ejemplo anterior, si no estuviera el nombre del autor del que escribió el artículo en New York Times, como autor coloco New York Times, ¿vale? Y toda la demás información que nos pida la fórmula. Si no hay fecha, yo ya les contaba al principio, cuando no hay fecha se coloca la S.F. que significa sin fecha, y se colocaría entre paréntesis. O sea, en la fórmula se colocaría esa fórmula del sin fecha. Si no hay título, o sea, si no tenemos el título, porque en algunos momentos vamos a encontrar documentos en internet o nos van a pasar los docentes, documentos que no tienen un título. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, tengo el autor, ¿cierto? Coloco el apellido, coloco la fecha, el año, y en el punto donde tengo que colocarle el título, hago una pequeña descripción de la obra. Resumen de obra literaria o artículo escrito, elaborado en clase, bueno, en fin, dependiendo del tipo de fuente. En este caso, para la citación no se necesitaría eso. En cambio, si hay ausencia de autor y fecha, recuerden, se utiliza el nombre del título. Cuando no hay fecha sin fuente y todo lo demás, información que nos pida la fórmula. Bueno, y digamos que lo demás es, les dejo pues este cuadro. Yo les comparto, ya mañana les comparto las dos presentaciones con el listado pues de asistencia para que lo tengan. Al final va a quedar la grabación para que ustedes puedan acceder a ella y volverla a repetir. Igual les comparto el día de mañana el enlace de YouTube para que ingresen a las dos clases, ¿vale? Referencia es muy importante. Aquí está la American Psychological Association, que es la página de la APA, APA Style, donde ustedes pueden bajar todo está en inglés y está todo cómo utilizar las normas APA. En español, elaborado por nuestra biblioteca, está el instructivo para el uso de las normas APA número 7. Es un documento donde está súper sintetizado cómo tenemos que utilizar las normas APA. Aquí lo pueden descargar. Y esta es una guía que pueden encontrar elaborada pues por Moreno y Carrillo de la Universidad Central. Chicos, chicas, preguntas, dudas, inquietudes frente a lo que hemos visto hasta el momento. Los escucho. Recuerden, yo siento que muchas dudas van a aparecer en el momento en que empecemos ya a elaborar nuestros textos. Como les decía el día de ayer, para eso estamos los docentes del curso de competencias comunicativas y ustedes inmediatamente la invitación es que puedan ir donde sus tutores, preguntarles, pedirles la ayuda, la colaboración de cómo se hace o cómo se elabora cierta cita. Y si no, está San Google. San Google nos ayuda enormemente a solucionar ese tipo de preguntas, resolverlas. ¿Dudas, preguntas, compañeros, compañeras? Profe, Sí, dime. Hola, Nicole, dime. cuando usted dice que digamos un ejemplo, no está el autor, usted decía que podía colocar
solo el título del del texto. archivo, ¿no? Sí, claro, Del texto. Ajá. del texto. Como en el ejemplo anterior. Sí, porque, Sí, volvamos porque al yo segundo. siempre, como usted me resolvió esa duda porque siempre, digamos que yo citaba de la manera incorrecta esa parte porque yo no sabía. Perfecto. En este ejemplo, ¿se acuerdan el que mostraba? Sobre todo pasa en los periódicos. En los periódicos ustedes pueden entrar a la página del País, del Tiempo, del Espectador, del Heraldo, bueno, de todos los periódicos que nosotros tenemos digitales. Y muchas veces el periódico, sobre todo cuando son sesiones como las judiciales, deportes y demás, ahí no aparece un autor. El autor sería, en este caso, el periódico. Entonces, para esta cita que veíamos ahorita, pues no se colocaría a esta señora, sino que se colocaría The New York Times como el autor, ¿cierto? Y aquí nuevamente se volvería a colocar el New York Times. Ejemplo, si ustedes están consultando un artículo o un documento elaborado por la ONU, ¿cierto? No aparece el autor. ¿Quién es el autor? La ONU. Si es un documento creado, que aparece la presidencia y no aparece quién de la presidencia, si el secretario no sé el secretario, si el mismo presidente, uno coloca presidencia de la República. Entonces, siempre o es la entidad o uno coloca el título del autor, ¿vale? Ah, ok, muchas gracias. Ya me quedó claro. Perfecto. Bueno, en el chat les he dejado el formulario para que hagan el formulario de asistencia, para que por favor se registren. Y antes de terminar, quisiera escuchar alguna otra pregunta, si tienen alguna otra duda. Bueno, chicos, registren su asistencia, por favor. Y sin más, si no hay más dudas, pues, como siempre, lo más seguro es que salgan en el proceso de escritura. Levantó la mano una personita. ¿Quién levantó la mano? ¿Que la volvió a bajar? Ah, Marianne, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Bueno, como usted dice, se sabe que habrá más dudas dentro de la elaboración de los trabajos. Bueno, hay una partecita que quiero como aclarar que no me quedó como clara, no sé si Ujú. porque con la competencia como tal. Y es si se cita siempre sobre las referencias bibliográficas o también sobre el texto o lo que se está escribiendo como tal. Porque, pues, o sea, se pueden hacer citaciones dentro de la información que uno redacta, pero hasta donde sé, las bibliografías también tienen. Te perdimos, Marianne. Creo que tienes problemas de audio, pero bueno, voy a tratar de retomar lo que tú estás preguntando, lo que entendí y cuando puedas hablar me contarás. Entonces, tú preguntas acerca de las citas. Una cosa son las citas, otra cosa son las referencias. Las referencias es la contraparte o el complemento de las citas. Por eso esta actividad la partimos en dos momentos. Como les digo, mañana que consolide los dos listados, les voy a enviar los dos videos para que los tengan y las presentaciones. Pero igual te voy a contar. Las citaciones está relacionado con cuando nosotros retomamos de un texto y queremos incluirlo, ¿cierto? Estamos leyendo un documento y nosotros queremos retomar de ese documento
algún fragmento y lo queremos colocar dentro de nuestro texto. A eso se le llama citar, ¿cierto? Y ya voy a hacer un repaso, ya te cuento, un repaso corto, porque hay dos formas de citar, unas que son cortas, cuando los textos son, perdón, unas citas que son textuales, cuando yo copio literalmente lo que encuentro en un texto y lo pego en mi documento. Y hay otras que se llaman citas indirectas, ¿cierto? Las directas o textuales son las cuando yo copio directo. Y las otras son indirectas cuando yo digo con mis propias palabras lo que la otra persona o ese autor me encontré. Entonces voy a hacer voy a compartir pantalla, ¿cierto? Para que mostrarte rápidamente lo que acabo de decir y te quede con un poco más de claridad. Entonces, existen dos citas, unas que son directas, como te digo, que retoman directamente el texto palabra a palabra y le incluyen en el texto, y otras que son parafraseadas o indirectas, que es contar con mis propias palabras. Cuando son directas, pueden ser cortas, las cortas son o extensas. Cuando hablamos de cortas, son aquellas que tienen menos de 40 palabras, ¿cierto? ¿Y qué elementos debo tener en cuenta? Cuando yo hago una cita corta, el texto tiene que ir entre comillas. Lo que yo estoy retomando debe estar entre comillas. Y para elaborarlo tengo que tener el apellido del autor, el año de publicación y la página donde se cita como mínimo. Y este es el ejemplo. En este párrafo, ¿qué vemos? Si ves lo que está entre comillas, este texto que está Y entre comillas, esa sería la cita textual. ¿Sí? Es lo que preguntaba, ¿cierto, Marian? así es, gracias, sí logro comprender ahora bien acerca Claro. Sino que y estos son, mira, y entre paréntesis está la información de los autores y el año. Entonces, como te digo, dentro del texto no utilizamos lo que veíamos al principio, que son las referencias, sino las citas. Las citas es la forma en que yo evidencio de que este fragmento, esto es la misma cita anterior, pero coloqué la información de los autores por fuera. Eso se llama escribir de manera narrativa, porque yo puedo contar algo de Beltrán, Martínez y Vargas, puedo decir, los psicólogos Beltrán, Martínez y Vargas, ¿cierto? Pero acá está la cita textual. Para Sí, cada cita, gracias. al final tú vas a encontrar esa referencia bibliográfica. Entonces, ¿tú qué tienes que buscar? Ah, bueno, tienes que buscar a estos autores y el año, y ya encontrarás la referencia, ¿vale? ¿Sí te queda más Ok, claro? gracias. Bueno, vale, con mucho gusto. Entonces, yo les compartiré esta información el día de mañana a todos los que han asistido a estas dos jornadas. Combinaré las dos listados, cosa de que les llegue esta información, los videos, las presentaciones y ese documento que nos dio que generó la e-biblioteca de la UNAV, donde está el resumen de las normas APA. Chicos, utilícenlo. Y si realmente al consultarlo no entienden, pregúntenle al tutor. El tutor, nosotros como tutores estamos abiertos a responderle esas preguntas. Y si el tutor no sabe, porque nosotros digamos que no somos sabiondos y hay veces fallamos o se demora el tutor en responderle, recuerden que también Google les puede ayudar. Ustedes colocan cómo hacer una cita para un libro. ¡Pum! Y les manda cómo se hace una cita. ¿Cómo hacer una referencia para un libro en APA? ¡Pum! Y les muestra cómo hacerlo. Recuerden que son fórmulas. Solamente sigan la fórmula y lo estarán haciendo de la mejor manera, ¿vale? Bueno, les deseo una feliz noche a todos y todas. Espero pues que este material les sea de utilidad a futuro, que les despierte el interés por seguir practicando sobre las normas APA, seguir preguntándose cómo se hace y seguir utilizándolas, ¿vale? Espero que pasen una buena noche y que surjan todas las dudas habidas y por haber y que las podamos despejar en el proceso, ¿vale?
Un gran abrazo. Recuerden que en el chat está nuestra asistencia. Por favor, regístrenlo y que descansen, que pasen muy buena noche y que, chicos, participen ya. El día de hoy abrió la tarea número 3. ¿Listo? Entonces participemos de esos foros, que sea nuestro espacio, nuestra aula virtual, todas esas preguntas, si tienen preguntas sobre las citaciones, sobre las referencias, que aparezcan allí en los foros, ¿vale? Un gran abrazo, que descansen y voy a parar la grabación que el día de ayer no la paré y quedó grabando 2 horas. Hay veces uno de tutor también se le van las luces.